Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Estamos a punto de empezar con nuestro live de hoy, equilibrio emocional, criando con autenticidad. Sé que es un tema que les va a gustar muchísimo, sobre todo a aquellos quienes practicamos crianza respetuosa en casa. Seguro se van a llevar muchas herramientas para aplicarlas con sus pequeñitos. Entonces vamos a esperar que las personas empiecen a conectarse con nuestro tema de hoy. eh, Educando o criando con autenticidad. Bueno, ¿de qué se trata esto? Como les dije anteriormente, es educación emocional, cómo podemos nosotros elogiar a nuestros niños, fortaleciendo realmente su autoestima, sin engañarlos, sin una falsa, digamos como, eh, no se trata de elogiarlos y hacerles sentir que todo está bien, sino siendo auténticos, siendo reales, validando sus emociones, bueno, todo lo que conlleva la educación emocional en todo este proceso. Entonces, ya estamos muy listos para empezar. Gracias a todos los que se están conectando por allí. Bienvenidos a Pedagogía Interactiva. Somos Crianza Respetuosa. Somos un equipo de docentes, de padres de familia, convencidos de que hay una manera de cambiar el mundo y es amando a esta generación que estamos creando. Entonces nuestro granito de arena es nuestro aporte para que todos podamos darle a los niños su valor, educarlos con respeto, con límites claros, asumiendo consecuencias, pero sin maltratar o marcar su infancia. Entonces, acuérdense siempre, una cosa es dejar huellas y otra es dejar marcas. Lo que no queremos es dejar marcas en nuestros pequeñitos. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro tema de hoy. Criando con autenticidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que independiente de todos bueno, de los retos que tenemos en la paternidad y en lo que nos enfrentamos diariamente a nuestras emociones, digamos que uno de los mayores retos de la paternidad es que educamos a los niños tal como nos educaron a nosotros. Entonces, me dicen que escuchan muy bajito, confírmenme porfa. Puede ser el audio. Bueno, Ingrid dice que me escucha bien bajito. Confirmen por favor alguien si me está escuchando bien o si es el audio definitivamente de Ingrid allí. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cuál es el reto? Convertirnos en un ejemplo de equilibrio emocional para nuestros hijos, que muchas veces no es fácil. Nosotros educamos con tal como nos educaron a nosotros y por más información que tengamos, nuestro cerebro siempre va a traer aquella información que tiene allí registrada de cómo se solucionan las cosas. Entonces yo puedo saber que no se grita, yo puedo saber que no se golpea, yo puedo saber que no debo decir palabras hirientes, que debo calmarme antes de resolver una situación porque no lo voy a hacer de la mejor manera, pero ese proceso de regulación emocional toma mucho tiempo cuando no nos lo enseñaron a hacer desde la infancia. Entonces, si nosotros logramos ese equilibrio emocional y si nos hacemos conscientes de que cada una de nuestras acciones en la infancia de nuestros hijos definitivamente tienen una repercusión en su futuro, en su vida, entonces voy a respirar profundo y voy a tomar decisiones de una manera mucho más consciente, ¿sí? Claro, todos cometemos errores, todos perdemos el control. Como siempre les he dicho, en pedagogía nunca vamos a hablar de que es posible ser un padre perfecto, empezando porque no sabemos cómo definir la perfección, ¿cierto? Somos padres reales que buscamos nuevas estrategias para educar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de dejar de gritar, de dejar de golpear, sino además de si yo no golpeo, si yo no grito como lo hacía hasta ahora, entonces ¿qué estrategias voy a utilizar para darle a mi hijo los límites que necesita para crecer en un mundo estable y seguro? Entonces, pues básicamente de eso se trata nuestra charla de hoy. Nuestros niños necesitan honestidad emocional de nuestra parte para poder crecer de una forma estable
y comprender el mundo de forma real. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo que todo está bien siempre, y sobre todo cuando él está experimentando una emoción fuerte, pues no solamente con decirle todo va a estar bien es suficiente, ¿cierto? Hay emociones que deben transitarse y deben aprender a gestionarse. Es muy fácil lidiar con las emociones de nuestros hijos cuando están felices, ¿sí? Con todas las emociones, cuando son positivas, cuando están brincando de alegría, cuando están desbordados porque recibieron un regalo o porque les fue muy bien en algo que esperaban. Es muy fácil lidiar con esas emociones, abrazarlos, celebrar con ellos, pero cuando nos enfrentamos a emociones muy desafiantes, como son la agresividad, como son la frustración, como son de pronto, bueno, ¿qué otras emociones pueden ser? La ansiedad o el enojo, cuando nuestros hijos no están como nosotros quisiéramos, pues no actuamos de una manera tan asertiva. Generalmente lo que terminamos es castigando este tipo de emociones. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que cuando estos niños crecen, no saben cómo lidiar con estas emociones porque nunca hubo el espacio en la infancia para entenderlas. Y es lo que nos pasa o les ha pasado a muchos adultos que ni siquiera identifican lo que están sintiendo porque durante la infancia les hicieron creer que estar enojado estaba mal, que era una falta de respeto, que estar frustrado estaba mal, que era simplemente una tontería o era simplemente como de verlo con otros ojos, y resulta que no solamente con decir que todo va a estar bien, pues está bien, ¿cierto? Como les dije, la idea es demostrarle a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo que todas las emociones son reales y que está bien experimentarlas. Si nosotros les damos como esa oportunidad a nuestros hijos de ser honestos con ellos mismos, pues les vamos a brindar una cantidad de herramientas para el futuro que posiblemente muchos no tuvimos en la infancia. Tus hijos siempre te están observando. Nuestros hijos están tomándonos como ejemplo hasta en nuestros días más difíciles. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir todos los padres, porque no somos perfectos. Entonces ellos ven cómo nosotros experimentamos el enojo, cómo nosotros experimentamos la frustración, cómo nosotros demostramos la alegría, cómo la proyectamos a otros. Y pues nosotros como adultos a veces somos injustos con la infancia porque cuando los niños tienen malos días les exigimos que se comporten como nosotros nunca les hemos enseñado a hacerlo. Entonces, cuando ellos ven que mamá o papá pierden el control por diferentes factores de su vida cotidiana y lo reflejan de una u otra manera, pues no puedo esperar que mi hijo lo refleje de forma diferente, porque ese ejemplo que él está viendo constantemente en mí, pues son las herramientas que tiene para enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces muchas veces nosotros le decimos a los niños, pero ¿por qué no te calmas? Cuando nos han visto gritándole, no sé, a nuestra pareja 2 horas por una tontería, o porque ellos han visto que nosotros, no sé, nos enojamos con el señor de la tienda y gritamos y perdemos el control. Entonces, y aún así le decimos a los niños, cálmate, ¿sí? Entonces, lo más importante que debemos saber es que nosotros somos ejemplo, aun cuando no somos los mejores ejemplos. Sabemos que es necesario mostrarnos a nuestros hijos vulnerables y decirles, sí, hijo, perdí el control, esto no está bien, te hablé de una manera que no debería hacerlo, estaba enojada contigo por esto o por otra cosa, pero eso no me daba derecho a lastimarte o a decirte o a herirte, porque o sea, yo debo corregir tu conducta sin necesidad de lastimarte. Te sigo amando y nuestro amor siempre es totalmente incondicional. Acuérdense que el amor nunca, nunca, nunca debe estar ligado a las acciones de nuestros hijos. Nunca involucramos el amor en la corrección de nuestros hijos. Nunca decirle a nuestros hijos frases como si no haces tal cosa es porque no me quieres, si no te comes todo es porque, no sé, no quieres a tu hermanito, bueno, no sé, involucrar el amor, o ahora ya no te quiero igual porque hiciste esto o lo otro, me decepcionaste o te portaste tan mal que ya no te quiero, no sé, a veces hay cosas que escuchábamos de niños y parecían tan normales, pero pues hoy la ciencia
demuestra que tiene una consecuencia muy, muy grave. ¿Consecuencias como cuáles? Como a que tú crezcas y busques la aprobación de las personas a tu entorno para poder sentirte amado. Cuando una persona no te lo está demostrando todo el tiempo, entonces buscas cómo alcanzar la aprobación de esa persona sin importar que eso pues incluya pues perder tus mismos principios o tu dignidad. ¿Listo? Entonces es bastante complejo el involucrar el amor o el afecto hacia nuestros hijos con sus acciones, cuando efectivamente todos cometemos errores y eso no nos hace menos valiosos. Entonces, como les decía, a los padres se nos facilita muchísimo lidiar con los sentimientos positivos por decirlo de una manera, porque es muy importante aclarar que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones pueden ser posiblemente, bueno, algunas personas hablan de emociones positivas y emociones negativas, pero hoy sabemos que hay algunas que son placenteras y otras que son displacenteras, pero cada una de ellas tiene un efecto en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Entonces es necesario experimentar la tristeza. La tristeza nos permite soltar todo aquello que nos está haciendo daño y como volver a retomar. Es necesario experimentar el enojo porque es necesario demostrar que no todo es lo que espero, o sea, que me puedo frustrar porque las cosas no me salen como quiero. Es necesario pues, experimentarlas, vivirlas, transitarlas, y es necesario para poder aprender a regularlas, ¿sí? Que un niño nunca haga una pataleta no significa que sea un niño obediente. Puede ser o que no tiene la suficiente seguridad para expresar que algo le molesta, o que ya sea posiblemente sea como, no sé, como se le ha quitado tanto la capacidad de decidir que ya dice ni para qué peleo. Entonces, no siempre que un niño no haga una pataleta significa que sea, no siempre la obediencia va ligada con que el niño esté sano emocionalmente. ¿Listo? Eso lo debemos tener muy claro también. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no acompañamos las emociones complicadas de nuestros hijos? Pues básicamente no aprenden a lidiar con estas emociones y pues con menos capacidad para controlarlas o para reconocerlas incluso en ellos mismos. Y pues estas emociones, cuando aprendemos a identificarlas desde niños y a saber qué hacer con ellas, o sea, si yo desde niño sé que cuando pierdo el control lo que necesito es respirar profundamente, aclarar mis pensamientos antes de tomar decisiones, antes de poder actuar, digamos, sin control emocional, pues voy a llegar a la vida adulta con muchas más herramientas emocionales, porque definitivamente lo que aprendo en la infancia puede definir mi futuro. Entonces, decirle a nuestros niños que todo va a estar bien no siempre es la solución. Los niños pueden decepcionarse de algunas cosas que ellos hacen. Por ejemplo, pongamos un escenario como que llevas a tu hijo a un partido de fútbol que ha esperado muchísimo tiempo, para él es muy, muy importante ganar, y resulta que no le fue bien, no siente que haya jugado bien y perdieron el partido. Obviamente no fue solo su culpa, digamos, son un equipo, pero definitivamente se siente decepcionado consigo mismo. No le podemos decir al niño que simplemente que ya pasó, que ya lo olvide, que no pasa nada, que en otra oportunidad será. No siempre diciendo todo va a estar bien significa que va a estar bien. Es necesario también que nosotros indaguemos un poco y le ayudemos al niño a identificar cómo se siente con esta emoción. ¿Qué crees que faltó de ti? ¿Cómo podemos nosotros tomar eso que no salió bien para mejorar, para crecer, para esforzarnos un poco más, para identificar en dónde están las falencias o qué pues definitivamente faltó de mí? ¿Por qué? Porque cuando somos adultos y no tenemos esa capacidad de identificar ese tipo de falencias en nuestro día a día, puede pasar que empecemos a ignorar nuestras verdaderas emociones y nos engañemos a nosotros mismos diciendo todo va a estar bien. Y lo que estamos haciendo es alimentar nuestros vacíos y terminamos tomando decisiones basadas en factores externos. Entonces, por ejemplo, hay personas que
cuando se sienten tristes, se van de compras, ¿sí? Porque no pueden lidiar con lo que están viviendo, no saben identificar ni qué hacer para salir de esos sentimientos o cómo gestionarlos, que tienen que buscar un factor externo para poder, pues para poder lidiar con estas emociones. Eso es lo que pasa cuando nosotros creemos que está mal estar triste, que está mal estar enojado. Entonces, no, rápido tengo que estar bien y pues tengo que demostrar que estoy bien. Entonces, no es saludable que yo trate de ignorar mis propias emociones por que las personas de mi alrededor estén contentas, por una parte, y dos, si baso mi felicidad en aquello que los demás puedan decir de mí. Entonces, si alguien me dice que está bien, entonces yo digo, no, sí, está bien. Entonces tengo que parar y decir, no, no está bien, no me siento bien, siento que no lo hice bien, siento que pude haberlo hecho mejor, me siento frustrado, lloro si es necesario, pero transito esa emoción y lo saco de mí, tratando obviamente de no lastimar al otro, de no herir al otro que está allí acompañándome, pero definitivamente tenemos que darle la oportunidad a los niños de identificar qué fue lo que pasó. Entonces, muchas veces los papás ponemos unas cargas en los niños que son muy, muy fuertes, que ni siquiera los adultos pudiéramos llevarlas. Hablemos de notas escolares, hablemos de habilidades en el deporte, habilidades en la danza, que definitivamente está bien que mientras aprenden cometan errores, ¿cierto? Ninguno somos perfectos, a ninguno nos salen las cosas siempre bien. Y es más, tenemos que asumir las consecuencias cuando no somos, digamos, disciplinados con la práctica. Entonces, en lugar de nosotros ser esas personas que juzgamos a los niños por decirles, te fue mal porque yo te lo dije, porque tú no practicabas, porque tú... No, al contrario, vamos a tomar esta experiencia para enseñarle que definitivamente el esfuerzo, la disciplina, bueno, todos estos componentes que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos son importantes cuando nos los tomamos en serio. Entonces, que el niño puede llegar a su autorreflexión y preguntarle, ¿qué crees que faltó de ti? ¿Qué crees que podemos cambiar? Porque cuando nosotros empezamos a decirle a los niños, eso te pasa porque eres así o asá, lo que estamos haciendo es definiéndolo. Entonces el niño llega a la vida adulta diciendo, no, es que eso me pasa porque yo soy flojo, eso me pasa porque no me concentro, eso me pasa. Entonces tenemos una cantidad de etiquetas que estamos arrastrando desde la infancia porque nadie nos ha dicho que lo podemos cambiar. Si nosotros llevamos al niño a esa autorreflexión donde le decimos, ¿qué crees que faltó de ti? No, es que no puse atención a las clases, es que no entendí y no le pregunté a mi profe, por ejemplo, es que no me esforcé lo suficiente en los entrenamientos. O sea, cuando yo empiezo a darme cuenta que hay factores que puedo cambiar en mí mismo para lograr un resultado diferente, pues definitivamente voy a empezar a darle el valor al esfuerzo que debe tener y no simplemente enfocarme en el resultado. Entonces, los latinos somos muy testarudos a la hora de enfocarnos en los resultados. Entonces lo importante es el resultado y olvidamos el proceso. Claro, los resultados hablan de muchas cosas que pasaron bien o mal en el proceso, pero no siempre es así. Y cuando nosotros podemos hacer ese feedback y enfocarnos en qué pasó, en qué faltó de mí o qué pude cambiar o qué hice que no estuvo bien, pues es mucho más fácil poder lidiar con esa autodecepción y entender que así como me siento hoy decepcionado de mí, también es posible continuar, digamos, y buscar, o sea, seguir esforzándome para conseguir un resultado. Y entender que hay cosas que definitivamente no están en mis manos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando no lidiamos con esa autodecepción? Como les dije, podemos terminar reemplazando con cosas materiales nuestras verdaderas necesidades. Presionar o elogiar demasiado a los niños puede orillarlos a hacer cosas por reconocimiento externo más que por satisfacción personal. Entonces, en esta pandemia hay algunos estudios sobre la cantidad de problemas mentales que se despertaron en las personas, porque hay personas que solo vivían para demostrarle a los otros que podían, ¿cierto? Digamos que las redes sociales muchas veces se prestan para que formemos una vida que no tiene, por decirlo de alguna manera, como no es real,
¿sí? Digamos que las redes sociales es como si cada uno de nosotros tuviéramos un avatar, ¿sí? Como en los juegos que hacen los chicos, y a ese avatar le podemos poner la ropa linda que queramos, le podemos llevar de paseo, podemos mostrar la parte que queremos mostrar en la virtualidad, pero eso no siempre es real, no siempre... todos nuestros días no son felices, no siempre comemos comidas exóticas, no siempre estamos bien vestidos. Nuestra vida real no es así. Y lo que hacemos nosotros cuando elogiamos demasiado a los niños o les ponemos una carga muy pesada en que todo tiene que estar bien y perfecto siempre para demostrarle a los otros que estamos bien, pues lo que vamos a hacer es que su vida se vaya llenando de vacíos que van a tratar de llenar con cosas externas. ¿Por qué? Porque nunca pudieron lidiar con esos sentimientos de una manera profunda donde ellos puedan analizar y decir, esto es lo que falta de mí para que las cosas estén mejor. Bueno, ¿cómo podemos reconocer el esfuerzo en lugar de elogiar? Muchas personas que practicamos crianza respetuosa debemos tener en cuenta que es muy diferente reconocer a nuestros hijos que elogiarlos todo el tiempo. No es saludable que elogiemos a los niños por todo, porque eso no es mantener una autoestima alta. Lo que estamos haciendo muchas veces es que ellos estén haciendo las cosas por el reconocimiento externo. Entonces, para que me digan que lo estoy haciendo bien, para que me digan para que los demás me quieran, ¿sí? Entonces, para que los demás me acepten. Entonces, termino haciendo algunas cosas que ni siquiera van ligadas a lo que realmente yo quiero o deseo. Por ejemplo, nuestro niño viene a mostrarnos un dibujo que hizo. Entonces, mamá o papá, digamos que en la cultura americana esto es muy común, en lugar de hacerle preguntas acerca del dibujo, lo que hace es diciéndole, no, está súper lindo, digamos el niño apenas garabateó algo, está súper lindo, eres un artista, eres, mejor dicho, el mejor, y aunque aparentemente está muy bien, pues definitivamente el niño pareciera que ya alcanzó con ese dibujo lo máximo que pudiese alcanzar, y no siempre es así. Los niños deben aprender que el esfuerzo y el proceso es importante. Entonces, en lugar de decirle que es el mejor dibujo del mundo, podemos enfocarnos en el proceso, como diciéndole qué es eso que dibujaste, en qué pensabas mientras lo dibujabas, por qué usaste esos colores, creo que cada día lo estás haciendo mejor. Entonces, cuando nos enfocamos en el proceso, los niños pueden empezar a entender que pueden volverse expertos en lo que ellos deseen, que definitivamente el esfuerzo es valioso, que definitivamente la disciplina es valiosa y hacer lo que nos gusta también es muy importante. Digamos que cuando va acompañado de lo que disfruto, de esa pasión que me genera realizar algo que quiero, pues definitivamente tengo un mucho mejor resultado que hacerlo simplemente por obtener un reconocimiento externo. Entonces, cuando nosotros reconocemos el esfuerzo en los niños, lo que va a pasar es que ellos pueden empezar a identificar, crecer con bases emocionales mucho más estables, van a crecer con fortaleza interna porque no siempre van a esperar que la gente le diga lo que ellos quieren escuchar y además pues es la base de la resiliencia tan necesaria hoy en día. Entonces, hay algunos estudios acerca de elogiar constantemente la inteligencia en los niños. Entonces, algunos expertos afirman que no es tan recomendable que yo toda hora le esté diciendo a mi hijo que las cosas le salen bien porque es muy inteligente, sino que siempre le recuerdo que la inteligencia es algo que él puede estimular. Entonces, entre más te esfuerces, entre más practiques, entre más le tomes cariño a lo que haces, pues es posible estimular tu inteligencia. La inteligencia no es algo fijo que nosotros tengamos y sea exclusivo de unos o de otros, sino definitivamente tiene que ver con el poder mostrarle a los niños que cuando algo nos sale bien, podemos empezar a buscar otras maneras de hacerlo. Que no es que algo esté mal con ellos, sino definitivamente es el proceso el que debemos revisar. Eso a veces no es tan sencillo porque nos frustramos, porque de pronto queremos que las cosas, sobre todo los niños se caracterizan por ser impacientes, porque digamos que la paciencia o la tolerancia es algo que lo aprendemos en la infancia. Entonces es bueno enseñarles que no pasa nada si todo no les sale como ellos esperaban, sino vamos a ver cómo hacerlo de otra manera
para que tú lo logres. Entonces se hizo un estudio con aquellos niños que sus papás todo el tiempo le decían que eran muy inteligentes, y a otros niños a quienes le explicaban que si, aunque las cosas no salieran bien, ellos tenían la capacidad para mejorarlo o para cambiarlo. Y resulta que los niños que crecían con una mentalidad fija, normalmente lo que hacían era tratar de, digamos que se frustraban mucho más rápido y creían que si demostraban que se esforzaban mucho, entonces se iban a ver menos inteligentes. Esto se hizo con niños de 8 a 12 años. Entonces, cuando los niños tienen como por entendido que su inteligencia es parte de su ADN, pues dejan de esforzarse porque creen que esto es algo que viene con ellos. Pero cuando nosotros le decimos a los niños que pueden hacerlo, que pueden esforzarse en lograr un mejor resultado, obviamente sin presionarlos, sino es algo que nace de ellos mismos. Es como, no sé, digamos, mi hijo dibuja desde que es muy pequeñito y lo hace muy bien, y desde que era, pues mi mejor manera de motivarlo era siempre pues pegar sus dibujos en casa, donde él pudiera verlos. Siempre me contaba una historia acerca de lo que dibujaba, siempre tenía un sentido para mí, y yo siempre sabía cuál era su tendencia de dibujo en el momento, porque me interesaba de manera genuina por lo que él hacía, y siempre le decía, para tu edad dibujas muy bien y cada día lo estás haciendo mejor. Entonces, ¿podrías llegar a ser un gran artista? Claro que sí, pero en este momento no le puedo decir a mi hijo que es, no sé, para mí puede ser el mejor artista del mundo, pero seguramente hay muchas personas que también están trabajando en su talento. Entonces la mejor manera de él poder sentirse cada vez mejor consigo mismo es practicando, es viendo nuevas técnicas, es analizando lo que le hace sentir bien, es conectándose consigo mismo a través de su arte para poder sacar el mayor provecho de esta habilidad, en lugar de sentirse en una continua competencia donde le estemos diciendo como, no, eres el gran artista, eres el mejor, no hay nadie mejor que tú, porque eso lo que hace es poner un estándar demasiado alto, que cuando las cosas no le salgan como él quiere, va a creer que lo que nosotros le dijimos fue mentira. Y por eso hablábamos de criar con autenticidad, o sea, criar a los niños en un mundo real, que no es que en casa es el príncipe o la princesa y salen a un mundo real donde resulta que se frustran porque hay muchos príncipes y muchas princesas de cada familia. Nos enfrentamos a una generación de niños que son muchos hijos únicos, incluso cuando tienen hermanitos muy espaciados, digamos que un niño a los 15 años tiene un hermanito, pues es como si hubiese sido hijo único por mucho tiempo. Y eso hace que muchas veces ellos esperen del mundo la atención que tenían en casa. Y eso no siempre es real, esto no siempre pues es sencillo, porque el mundo real pues no funciona cuando ellos hablan o cuando ellos quieren algo, o no porque ellos se enamoren de una persona, esa persona tiene que corresponderles. O sea, el mundo real no obtiene las cosas solamente con desearlos. Y por eso es tan importante nosotros poder criar a nuestros niños con una mente en crecimiento. ¿Qué quiere decir una mente en crecimiento? En que si hoy no salió como esperabas, el problema no está en ti. El problema posiblemente está en el proceso que estás llevando. Entonces lo que vamos es analizar qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, cómo lo podemos intentar mejor, qué puedo poner de mí para que las cosas se hagan de una manera diferente. Que es necesario involucrar el trabajo, que es necesario involucrar el esfuerzo, que es necesario involucrar la disciplina cuando tú quieres obtener resultados, que no todas las cosas llegan a nuestra vida solo con desearlo, ¿sí? Es importante que nosotros preparemos a los niños para un mundo real. Hay algunos especialistas que afirman que la tarea más importante de los padres de familia es criar a sus hijos para cuando ellos no estén, porque definitivamente es fácil tener a los niños cerca y atenderlos, y si necesitan algo estar allí, pero entonces ¿qué pasa, cuando no estamos, cuando están en el colegio, cuando se enfrentan a una situación para la que nosotros no lo hemos preparado? Pues definitivamente es allí donde las bases emocionales que les hemos entregado desde la infancia pues toman sentido. Entonces es necesario criar a nuestros hijos para un mundo real, con todos esos principios que nosotros queremos enseñar en ellos,
y definitivamente con esa resiliencia ante el fracaso, porque no siempre las cosas van a ir bien. Digamos que por más que llevemos una buena receta de vida, nos tenemos que enfrentar a fracasos, a decepciones, a cosas que no salen como nosotros esperamos. Y aunque quisiéramos siempre evitarlas en nuestros hijos, pues no siempre va a ser posible. Va a llegar un momento donde ellos se van a enfrentar a la vida y nosotros no vamos a estar allí protegiéndolos como lo hacemos ahora que son pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Prepararlo. Y esto no quiere decir que entonces en casa va a ser un campo de batalla para prepararlo para el mundo, sino al contrario. En casa somos un refugio, en casa está permitido equivocarse, en casa está permitido enojarse para analizar qué es lo que produce ese enojo, en casa está permitido estar triste, en casa está permitido decir que algo no me gusta, porque cuando nosotros negamos a los niños la oportunidad de expresarse tal como son, pues les estamos quitando la oportunidad de lidiar con esas emociones que definitivamente son parte de ellos mismos. Entonces es como negar y es como hablando un poquito del amor incondicional. Entonces solo te quiero cuando estás feliz. Solo eres mi hijo, eres el hijo que espero cuando estás feliz. Pero no, todas las personas somos un conjunto de emociones y estamos... pues todos tenemos que aceptarnos de una u otra manera. Y en los niños, pues la mejor manera de poder ayudarles a lidiar con esas emociones es siendo ejemplo para ellos. ¿Que es fácil? No, generalmente no es fácil. Incluso muchas personas necesitan buscar ayuda profesional para poder sanar cosas de su infancia que aún no han atendido para poder criar a los niños sin dañarlos. Entonces, bueno, voy a leer algunos comentarios ya para ir cerrando, algunas preguntas y demás. Y bueno, en general, pues agradecerles por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que este tema de criar con autenticidad, con honestidad, enseñándoles a nuestros hijos que no solamente con desear las cosas podemos obtenerlas, sino que muchas cosas requieren esfuerzo, que todas las emociones son permitidas, pero es importante aprender a gestionarlas, a lidiar con ellas, con 3 principios básicos. Entonces, las emociones no deben quedarse en mí, debo aprender a expresarlas. En ese proceso de sacarlas de mí, debo proteger al otro, o sea, no es que porque estoy enojado, entonces tengo derecho a pegarte o a decirte cosas hirientes, sino debo proteger al otro, pero que debo entender que esas emociones, si no las saco de mí, entonces pueden empezar a generar ruido en mi desempeño emocional, cognitivo, incluso en mi salud física. Entonces es importante dar la importancia a toda la educación emocional, tal como estamos educando a nuestros hijos en sus habilidades cognitivas. Entonces voy a leer algunos comentarios o algunas preguntas que tenemos aquí. Entonces, bueno. Bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi pequeño de 3 años a entender sus emociones, especialmente con la del enojo? Bueno, tenemos varias técnicas, digamos, una de ellas pues es contarle historias o cuentos sencillos en un lenguaje muy sencillo, donde los personajes se enojen, donde los personajes hagan algunas cosas que tu hijo hace cuando están enojados, y ayudarle a analizar cómo eso hace sentir a las personas de su entorno y cómo eso puede lastimar a la misma persona que se enoja. Entonces, esa es una manera, digamos, siempre con los cuentos es muy fácil poderle enseñar a los niños a identificar ciertas emociones. Y en los niños pequeños también podemos utilizar la técnica del globo. Entonces se trata de empezar a pedirle a nuestro niño que trate de inflar un globo y nosotros inflar un globo también y decirles que cada vez que nos enojamos, entonces ese globo empieza a inflarse, a inflarse y a inflarse, y que si no nos detenemos, respirando profundo, caminando un poco, no sé, pensando, de pronto dispersándonos un poco de lo que nos está enojando, entonces ese globo va a explotar, y cuando explota, pues puede hacer daño. Entonces puede generar un ruido, puede lastimar a otros, y pues ya después de que el globo explota es muy difícil volver a unirlo, ¿no? Entonces a lo que voy con esta enseñanza es mostrarle a los niños que es posible
poder gestionar el enojo antes de que explote y termine impactando en otros. Entonces creo que esa es una técnica que puedes utilizar de una manera muy, muy fácil. ¿Desde qué edad se deben comenzar a trabajar en eso? Alrededor de los 3 años. Resulta que los niños o el cerebro infantil tiene como unas capas de desarrollo, ¿no? Entonces primero viene la etapa, el cerebro primitivo, que es el cerebro o reptiliano, que es el que expresa nuestras emociones básicas más, como más, ¿cómo se dice? Sí, como nuestras emociones intensas, de que lloramos si tenemos hambre, lloramos cuando nos frustramos porque no nos atienden rápido, bueno, todo ese tipo de cosas que aún no están ligados a lo emocional, sino a solicitar o a demandar nuestras necesidades, porque pues obviamente todavía no hay un desarrollo del lenguaje pues fluido. De los 3 a los 6 años se establece el cerebro emocional. Entonces allí es donde se pueden intensificar las pataletas, y es donde tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos claramente de las emociones. De los 3 a los 6 años, los niños necesitan empezar a entender que hay un mundo social, que no todo tiene que ver con papá y mamá, sino que si vamos a un restaurante, por ejemplo, hay ciertas normas que debemos cumplir, porque no solo se trata de nosotros, sino que somos todo un mundo, y pues también tenemos que respetar el espacio del otro. Entonces, de los 3 a los 6 años es una muy buena edad para establecer los límites y para empezar a enseñar acerca de gestión emocional. Alrededor de los 6 años ya se empieza a como estabilizar la parte racional, entonces ya el niño puede entender un poco más lo que le pasa y puede llegar a análisis un poco más profundos. Pero pues mientras eso se establece claramente, pues es importante tener límites claros, como que si empiezas a gritar en el supermercado, pues salimos hasta que te calmes y no volvemos a entrar, no estés respirando o no estés tranquilo. Entonces, en ese proceso podemos estar mucho tiempo, pero una vez mi hijo lo interioriza, pues ya va a entender qué es lo que esperamos de él en algunos lugares públicos y que está bien expresar las emociones, pero siempre cuidando o protegiendo al otro también. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando la niña se enoja con facilidad? Cuando se le hace una corrección. Pues bueno, definitivamente debemos esperar que los niños no siempre estén muy felices cuando nosotros les pongamos un límite, ¿cierto? Es parte de educar, pero también es el tema de la firmeza de papá y mamá. Entonces puedes estar enojada, pero pues ya dijimos que no, y pues definitivamente no está mal que esté enojada. Les pongo un ejemplo simple, por ejemplo, no sé, digamos mis hijos tienen que lavar los trastes de la cocina, la loza, y ellos deben turnarse, digamos, es parte de sus responsabilidades del hogar. Y hay días que posiblemente no tienen ganas, pero ya tienen una responsabilidad adquirida, y aunque estén enojados, pues deben hacerlo. Así es como que no estamos lidiando con que, ay, no, tienes que estar sonriendo. No, pues tienes derecho a estar enojado, yo no voy a tomarme tu enojo de forma personal, pero definitivamente eso no va a hacer que yo cambie mi opinión ni mi criterio para educarte. Entonces es importante también aceptar esas emociones en los niños, porque ellos tienen derecho a estar enojados. Si ya empieza pronto a gritarte, a decirte cosas, entonces cuando le sentamos y le explicamos, ven, estás enojada y está bien, o sea, no siempre estamos felices, pero eso no te da derecho a lastimar a quienes te amamos. Entonces es importante también llegar a esos diálogos con los niños. Entonces, bueno, no sé qué más preguntas hay por aquí. No veo, bueno, aquí veo otros comentarios. Vamos a ver qué más escucho por aquí. No sé, bueno, creo que no veo más preguntitas. Los demás son otro tipo de comentarios. Entonces, bueno, pues me gustaría muchísimo que pudieran aprovechar algunos de estos. Ah, bueno, ya entendí, ya encontré algunos. No me los mostraba a todos la pantalla. Entonces, ¿cómo definir la ansiedad en un niño de 4 años cuando come por comer, por ejemplo?
Bueno, pues es que no podemos hablar de ansiedad solamente porque quiera comer y comer, puede ser que sea algo que le guste mucho y pues los niños muchas veces no tienen como ese límite de decir ya fue suficiente y puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Si el niño se está divirtiendo con un videojuego, pues es nuestro criterio decir ya fue suficiente porque pues ellos podrían pasar fácilmente muchísimas horas allí y no significa que estén ansiosos o no significa que esté algo mal con su desarrollo emocional, sino es simplemente empezar a poner límites y a explicar. Si ya has notado que se trata de ansiedad, entonces sí es bueno empezar a buscar la causa de la ansiedad. Muchas veces los niños empiezan a desarrollar ansiedad porque hay muchas cosas que se espera de ellos, muchas veces por el nacimiento de un hermanito, muchas veces porque hay un cambio de rutina fuerte en casa, por ejemplo, mamá empezó a trabajar y antes no trabajaba o ahora lo cuida otra persona. Bueno, hay que empezar a identificar es la causa antes de definir la ansiedad, porque digamos que las emociones están expresando algo, sobre todo en la infancia, que no se ha resuelto. Entonces, más allá de hacer que mi hijo de estar triste pase a estar feliz, la idea es empezar a analizar qué es lo que le causa esa tristeza para empezar a trabajar a fondo en esa circunstancia que pues definitivamente le está afectando. Entonces, no es tanto cambiar la emoción o transformar la emoción, sino más bien buscar la causa que puede estar generando esa ansiedad. Entonces, pueden ser muchos motivos y pues obviamente lo que te digo, puede que no sea ansiedad, sino simplemente es esa falta de control que evidentemente pues está presente en la infancia, ¿no? Los niños aún no tienen muy claro sobre el bienestar y a veces los adultos también cometemos el error de, digamos como de poner nuestra experiencia en los niños. Entonces nosotros ya hemos vivido, tenemos un conocimiento, somos mamás, bueno, todo un conocimiento, entonces le decimos a los niños como es que si no comes te vas a enfermar. Entonces para el niño es muy abstracto tratar de entender que cuando uno no come se enferma, ¿sí? Porque eso es algo que lo sé yo como adulto responsable de su bienestar. Para el niño simplemente no tiene ganas y ya. Entonces mi tarea es más bien buscar la estrategia para que él coma o se alimente lo que yo considero que debe comer, obviamente respetando las señales de su cuerpo, porque pues hay veces que esperamos que se comen un plato de comida gigante como si fueran un adulto y no nos damos cuenta que su propio cuerpo a veces le da las señales de hasta dónde debe comer. Pero en todo este proceso es importante que yo busque la estrategia de poder solucionar lo que mi hijo aún no entiende de manera profunda, porque yo soy el adulto a cargo. Entonces yo sé que no debe comer tantos dulces, por ejemplo. Entonces en lugar de estarle diciendo o estarle regañando que se va a enfermar por los dulces, pues yo voy a controlar la cantidad de dulces que entran a mi hogar. Finalmente pues mi hijo no va a ir a comprar los dulces él solo. Entonces es como empezar a analizar cuál es la circunstancia que puede hacer que yo cambie eso que puede afectar a mi hijo. Entonces soy yo como adulto responsable y él lo va a entender en el proceso. Fíjense que María Montessori decía, siembra en los niños ideas buenas y el tiempo se encargará de hacerlas florecer en su entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo le enseño, yo le repito algunas cosas que quiero que aprenda, pero yo me encargo de su bienestar porque no puedo esperar que mi hijo tome decisiones por sí solo con 3, 4 o 5 años. ¿Listo? Y más cuando se trata de su bienestar. Entonces, tengo otra que dice, mi padre me crió con insultos, con golpes, cuando no comprendía las tareas escolares. Ahora yo tengo un hijo de 2 años de edad y se me dificulta muchísimo controlarle para no regañarlo, para tenerle paciencia. Cada día intento no hacerlo, he ido mejorando, pero se me dificulta. Claro, es difícil porque pues es la manera como aprendiste a controlar, entonces generalmente nosotros controlamos como nos controlaban. Entonces sí es importante empezar a entender a tu pequeño, empezar a identificar, bueno, cuándo es el mejor momento para trabajar con él, si se trata de los deberes escolares, a entender que tiene 2 años, que su cerebro está madurando, que hay emociones que aún no maneja, que no siempre que se está, o nunca cuando se está portando mal es contra ti, sino está aprendiendo, está mejorando. Entonces, al hacernos conscientes nos ayuda muchísimo a entender, a repetirnos, él es un niño y el adulto soy yo. Entonces, no me puedo igualar a sus pataletas, no le voy a enseñar a controlarse gritándolo, o no le voy a enseñar que, no sé, que las tareas deben hacerse a través de mis regaños. Entonces, sí es importante ponerte en los zapatos de tu bebé, entender que él apenas está empezando a vivir y que nuestra tarea pues es acompañarlo en ese proceso, que la paciencia es nuestra arma principal
en la paternidad. Si no somos pacientes, pues difícilmente vamos a poder llegar al corazón del niño, porque los niños están aprendiendo y aprender requiere paciencia, enseñar requiere paciencia, respirar profundo, no tomarte las cosas tan personales, que no las quiere hacer por enojarme a mí, no, pues es que a veces no las quiere hacer porque quiere jugar en otra cosa, porque es un niño. Entonces es empezar a buscar esas estrategias que le ayuden a estar concentrado más tiempo, pero respetando sus ritmos o tiempos de aprendizaje que son cortos, son muy, muy cortos. Entonces, en lugar de estresarte, puedes intercalar algunas actividades, hacemos algo, después jugamos un ratico, después que él juegue solito y luego, o sea, como que lo vamos intercalando y así es mucho más fácil llegar, pues digamos, cumplir con los deberes escolares porque pues tenemos que estar tranquilos para poderles guiar en sus actividades escolares. De lo contrario, lo que vamos a hacer es que ellos empiecen a generar barreras frente al aprendizaje o al estudio. Entonces, pues, no queremos eso. Bueno, a veces siento que mis hijos solapan a mi hijo de 3 años y luego no quiere estar conmigo, nunca lo regañan, le dejan hacer lo que quiere. Bueno, pues es que esa es la tarea de los abuelos. Los abuelos no deben criar a los niños. Los abuelos ya hicieron su tarea, ya fueron responsables por el bienestar de alguien, digamos hablando de las responsabilidades de mantenerle, de darle ropa, de que estuviera bien, de alimentarlo bien. Y pues cuando llegan los nietos ya es una época donde la mentalidad es totalmente diferente. Entonces la tarea de educar a los niños pues debe ser de los padres. Los abuelos son parte fundamental de la crianza, pero están en otra área que muchas veces está lejos de los límites. Claro, lo ideal es que pudiéramos sentarnos con ellos y conversar de cómo nosotros podemos poner límites y lo que no está permitido, pues no está permitido con nadie. Digamos, si no está permitido que mi hijo se suba a la mesa mientras estamos almorzando, no está permitido así yo esté o no esté. Entonces, los límites que tienen que ver con su desarrollo, que van a terminar afectando su vida social más adelante, pues deberían ser un acuerdo familiar. Pero mi consejo siempre como especialista es definitivamente los niños, o sea, los abuelos están para pasar esos ratos agradables, para divertirse, pero entonces si ellos empiezan a intervenir en tus límites, sí empezamos a afectar emocionalmente a los niños, porque entonces por comodidad pues ellos va a querer, es normal que va a querer estar más con sus abuelitos que le dejan hacer lo que quiera y no contigo si le pones límites claros. Siempre llegar a acuerdos, tratar de hablar con ellos, explicarles, pero definitivamente los niños sí deberían tener un espacio donde estén criándose con papá y mamá y poder pues tener límites claros, porque pues los abuelitos están en otra etapa de su vida también, que es muy entendible y respetable. ¿Cómo exigir al niño pero sin perjudicar? Límites claros. Entonces tenemos un límite, es la hora de dormir. Puede llorar, puede patalear, nada le va a pasar porque llore. Digamos, no significa que cada vez que pongamos un límite y nuestro hijo llore se está traumatizando, eso no es cierto, siempre y cuando mi actitud sea firme, pero tranquila. Si yo no necesito lastimar a mi hijo para hacer cumplir un límite, entonces bueno, no quieres ir a dormir, pero es hora de ir a dormir, entonces si no se levanta y va, pues yo lo tomo y lo llevo. Y es hora de dormir, ¿listo? Entonces podemos inventarnos estrategias, sí, como bueno, si a las 9 estás en la cama o a las 8 estás en la cama, entonces vamos a leer un cuento. Pero si no vienes a dormir fácilmente, pues entonces ya no hay cuento porque se pasa el tiempo del cuento. Entonces es una consecuencia en lugar de un castigo. Entonces, la idea no es castigar a los niños cuando no hacen lo que queremos. La idea es que cuando ellos no cumplan un límite, pues haya una consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos en la mesa y tú estás jugando con la comida cuando es el momento de comer, entonces en lugar de enojarme, de gritarme, no sé qué, le voy a decir, bueno, estamos comiendo todos en familia, pero si tú no terminas cuando nosotros hayamos terminado, lo que va a pasar es que vas a terminar comiendo solito, entonces vamos a hacerlo y lo cumplimos. Entonces después va a llorar porque lo dejamos solito y le decimos, pero pues te dijimos claramente qué era lo que esperábamos de ti. Entonces, colocar los límites y siempre con una consecuencia lógica a lo que esté pasando. Entonces, no es que porque no comió, entonces, no sé, ya no vas a visitar al abuelo. O sea, eso no tiene sentido y no es un castigo. Entonces, si nosotros podemos identificar una consecuencia en cada límite que establezcamos que no afecte obviamente su dignidad, ni su autonomía, ni tenga que ver con que pues entonces ya no comes o ahora vas a estar parado no sé cuántas horas en la pared, o sea, que no atenten contra su autonomía,
todos los límites que yo quiera establecer para enseñarle a mi hijo, obviamente cómo poder regular sus emociones y entender qué límites que se deben cumplir, pues puedo hacerlo respetando pues ese desarrollo básico de los niños, ¿no? Bueno, voy a leer la última preguntita para ir cerrando. ¿Cómo trabajo la autoestima? Recordándole siempre a tu bebé o a tu hijo que no hay nada externo que nos haga sentir, que nos deba hacer sentir más valiosos o menos valiosos, tal como somos. Digamos que hay hay diferentes maneras, ¿no? Pero una de ellas es reconocer las habilidades que tienen nuestros hijos, ayudarle a entender que no tienen que ser bueno en todo, que eso no es necesario, que todos tenemos habilidades y defectos, podemos ponernos nosotros como ejemplo, bueno, habilidades y debilidades. Entonces yo, por ejemplo, no soy tan buena, no sé, por ejemplo, no soy muy buena en matemáticas, pero soy muy buena contando historias, o no soy tan buena dibujando, pero soy muy buena haciendo la comida para ti. Entonces, como que no todos tenemos las mismas habilidades y virtudes, pero nuestras habilidades son lo que empiezan a conformar, o todo lo que somos, empiezan a conformar pues lo que somos, que en realidad es muy valioso. Entonces, tal como eres hermoso, acerquémonos al espejo, mírate como eres, acéptate. Obviamente tiene que ver con el ejemplo de mamá, no puedo esperar que mi hija se ame tal como es, si me escucha a mí todos los días quejándome por mi peso, diciendo que voy a hacer dieta porque estoy horrible, porque mi cabello está horrible. Entonces tiene mucho que ver también en cómo me percibo a mí misma como persona, como mujer, cómo percibo mis errores, que no es que se haya acabado el mundo, sino me equivoqué y debo intentarlo, debo tratar de repararlo, hacerlo mejor, pero no tiene que ver con que yo sea una mala persona, por ejemplo. Entonces, con ese ejemplo y enseñándole eso a mis hijos, puedo trabajar directamente en su autoestima, en que ellos puedan sentirse valiosos tal como son. Y sobre todo, demostrándoles que yo los amo tal como son. O sea, que no tienen que hacer absolutamente nada diferente para obtener mi amor, porque para mí como son, pues son lo más valioso o lo más importante, digamos, en cuanto a mi relación con ellos. Entonces, última pregunta, ¿cómo motivar a los niños a estudiar cuando siempre les causa enojo? Bueno, para esto es necesario que establezcamos rutinas, incluir tiempos, digamos que la rutina, como lo hablamos hace un tiempo, aquí en el grupo hay un live de cómo establecer rutinas, sé que les puede funcionar mucho, pero en resumen es el tema de que sin importar los horarios, la idea es que todos los días hagamos las mismas actividades en la misma secuencia, ¿sí? Entonces todos los días nos levantamos, nos duchamos, nos cepillamos, desayunamos, hacemos deberes escolares, bueno, en ese orden, y hay un espacio especial. Es importante que los niños tengan un espacio tranquilo donde puedan estudiar. El cerebro, cuando tiene un lugar para estudiar, ya sea una mesa, un escritorio, un rincón de la casa, bueno, como lo hayan definido ustedes, siempre sea ese lugar, que allí también haya pues libros de lectura, cuentos, cositas que tienen que ver con el aprendizaje, para que el cerebro pueda concentrarse cuando esté trabajando en este lugar. Porque cuando nosotros sentamos a los niños hoy a hacer tareas en el comedor, mañana hacen tareas en el cuarto, pasado mañana se hacen en, no sé, en la sala, lo que pasa es que el cerebro no puede identificar ese lugar como un lugar de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos pasa cuando no tenemos una rutina clara, digamos, en nuestra cama? Que en nuestra cama comemos, en nuestra cama trabajamos, en nuestra cama hacemos muchas cosas, y lo que pasa es que cuando nos acostamos, entonces no podemos dormir, porque para el cerebro es confuso entender que ese es un lugar de descanso. Entonces nuestro cerebro es así, a veces de fascinante. Entonces es importante tener una rutina de estudio donde todos los días de 2 a 3 de la tarde, o no sé, digamos que después del almuerzo, sin importar la hora, nos vamos a sentar a los deberes escolares para que los niños puedan crear el hábito. Si se distraen fácilmente, pues entonces intercalemos esos tiempos de estudio con actividades físicas que involucren el movimiento. Entonces vamos a saltar lazo, vamos a jugar, vamos a caminar y nos sentamos nuevamente. Porque cuando los niños tienen actividad física que involucra el movimiento, obviamente, lo que pasa es que su cerebro se oxigena y pueden concentrarse mucho más fácil después. A diferencia de lo que se pensaba antes, que se dispersaban, que ya después no iban a querer hacer nada, pues al contrario, nuestro cerebro se oxigena, se relaja y luego puede retomar una tarea que involucre la parte cognitiva, y concentrarse mucho más fácil. Entonces, bueno, pues agradecerles el tiempo que han compartido con nosotros.
en Pedagogía Interactiva. Bueno, si hay más preguntas más ratico las vamos a responder allí por el chat, pero pues en general agradecerles todo este tiempo que están compartiendo aquí con nosotros y bueno, pues nada, a fortalecer ese pensamiento en crecimiento en nuestros chicos, en ayudarles a desarrollar sus habilidades a través del esfuerzo, a través del trabajo y obviamente reconociendo sus habilidades y quitándoles esa carga de encima de que tienen que ser buenos para todo, aceptándonos tal como somos. A veces no es tan fácil, a veces tenemos que, pues básicamente, aceptar que tenemos habilidades en algunas cosas y para otras necesitamos pedir ayuda y no pasa nada. Para eso estamos, para ayudarnos como familia, como equipo, como comunidad. ¿Listo? Entonces, gracias por este tiempo y estamos pendientes para dentro de 8 días un próximo tema. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Pedagogía Interactiva, estamos en YouTube como Diana Suárez Pedagoga con todos los contenidos de los lives que hemos trabajado anteriormente y también pues en mi fanpage Diana Suárez Pedagoga subimos contenido sobre crianza, sobre infancia, sobre crianza respetuosa y bueno, todo lo que estamos trabajando en cómo poder fomentar esa educación con respeto en nuestros niños como padres y educadores. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por su tiempo.